A todos ustedes la más cordial bienvenida en la noche de hoy. Hoy, en esta noche especial, donde estamos celebrando la presentación del producto de años de investigación del doctor Leonardo Santana Javel y su magnífico libro titulado A reformar la administración pública, de la burocracia a la gobernanza. La noche de hoy tenemos muchos amigos en la casa que hacía tiempo no veíamos. Y quisiera pues mencionar a algunos. Quiero comenzar con está presente la directora ejecutiva de la Fundación Luis Muñoz Marín, la señora Lita Hernández. También tenemos con nosotros a la vicerectora de la Universidad del Este, la señora Huerta Solá. Tenemos también, como siempre, es un placer, al doctor precisamente que estuvimos conversando hace poco, el doctor Juan G. Fernández, que fue rector de la Universidad de Puerto Rico, pero también es profesor de la Administración Pública. Y así pues muchos otros amigos, los cuales están aquí en la noche de hoy. Hoy pues continuamos un proyecto que comenzó de la mano precisamente con el Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de Puerto Rico, que hemos denominado Ciclos de Buen Gobierno y Programa Líder, donde estas iniciativas consisten en la presentación de foros, de discusiones abiertas, charlas, conferencias y presentaciones de libros, entre otros, que tienen el propósito de concienciar de la importancia de volver a mirar la administración pública de Puerto Rico, como ya lo hicimos una vez, como consecuencia de los mejores valores humanos en una sociedad de excelencia. Y esta noche nos llena de alegría esta actividad donde presentamos, como dije anteriormente, el libro A reformar la administración pública, de la burocracia a la gobernanza, del buen amigo doctor Leonardo Santana Javel. Y en esta ocasión se da un panel de lujo compuesto por varios buenos amigos también que discutirán los temas que presentan la obra. Precisamente dialogar sobre el tema de la administración pública en Puerto Rico se hace tan necesario hoy como lo fue ayer. Así lo decía Luis Muñoz Marín cuando inauguró la Escuela de Administración Pública en 1945, con estas palabras de tanta actualidad, y cito: en cualquier país, la eficiencia de la administración pública es de gran importancia para las bregas de ese país con sus problemas. En Puerto Rico, debido a la magnitud de los problemas que confronta nuestro pueblo, es de importancia mayor todavía. Es de importancia incalculable. No podemos privar a nuestro pueblo agobiado de los servicios de los mejores servidores, de los mejores expertos que puedan desarrollarse o conseguirse. Cierro la cita. Y esperamos que con estas actividades podamos, junto con el Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de Puerto Rico, iniciar diálogos y estrategias dirigidas a repensar nuevas formas de gobernar a Puerto Rico, atendiendo las necesidades actuales, pero sin olvidar hacia quienes van dirigidos estos esfuerzos, el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Sí, muy buenas noches. Nosotros estamos muy contentos porque tenemos casa llena y una casa muy diversa. Tenemos compañeros de la universidad, profesores, tenemos estudiantes. También he visto por aquí egresados de la escuela que ya han iniciado su carrera, muchos de ellos en el mismo servicio público. Quiero también reconocer al director ejecutivo de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana, el pronto doctor José Luis Colón. Yo creo que estamos a semanas de eso. Así que me da mucha alegría que estén aquí con nosotros, que hayan vencido el temor al aguacero. Y nada, no les voy a tomar más tiempo del necesario. Esto va a fluir, el programa un poco es
Ahora yo les voy a presentar a 3 de nuestros estudiantes destacados. Ellos son los que van a presentar a nuestros panelistas. Luego nuestros panelistas van a comenzar a hacer su exposición en el mismo orden en el que están sentados, comenzando con el doctor Hernán Vera. Tan pronto ellos terminen, vamos a abrir a preguntas y luego vamos a hacer un wrap-up y un comentario final que va a tener a bien hacer el doctor Mario Negrón Portillo. Y con eso pues daríamos por terminada la actividad. Así que quiero presentarles a nuestros 3 estudiantes, María Angeli Ortiz, Juan Carlos Castro y José Ángel Rivera, que ellos ahora van a presentar a nuestros panelistas. Hola, muy buenas noches. Yo tengo el honor esta noche de presentar a quien fue mi profesor en el bachillerato, el doctor Ángel Israel Rivera. El doctor Ángel Israel Rivera ha sido profesor de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras durante 36 años. Sus estudios doctorales los realizó en Buffalo, estado de Nueva York, en la Universidad del Estado de Nueva York. Fue director del Departamento de Ciencia Política en la UPR por 4 años y sirvió además 2 términos como senador académico del recinto de Río Piedras en representación de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sido profesor visitante en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y en el Lehman College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Contribuyó a la divulgación de las ciencias sociales en el medio radial como productor y presentador del programa universitario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, el cual estuvo a su cargo por 14 años. Ha publicado libros o artículos académicos en Puerto Rico, España, México, Colombia, Estados Unidos, Jamaica e Inglaterra. Su libro más reciente es Puerto Rico ante los retos del siglo XXI, publicado en San Juan en el 2007. Es además columnista regular de la revista Diálogo 80 Grados. Ese es el doctor Ángel Israel Rivera. Buenas noches, a mí me toca presentar al profesor. Yo fui discípulo de él en el semestre pasado, al doctor Hernán Vera. Actualmente es catedrático de Administración Pública y decano del Colegio de Estudios Graduados de Ciencias de la Conducta y Asuntos de Comunidad en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto Ponce. Posee un doctorado en Administración Pública de Nova Southeastern University en Florida, Estados Unidos. Una maestría en Artes con especialidad en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y un bachillerato en Ciencias Políticas con summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tiene una carrera docente de cerca de 30 años en la disciplina de Administración Pública, Ciencias Políticas y Gerencia. Igualmente es miembro de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y del Gabinete de Expertos en Calidad de Vida y Envejecimiento de la Universidad de Granada, España. Sus trabajos han sido publicados en la Revista Centroamericana de Administración Pública, la Revista de Servicio Civil, ambas en Costa Rica, la Revista Informe Psicológico en Colombia, el Boletín del INAP en España, la Revista de Administración Pública, la Revista de Derecho Puertorriqueño, el Intermetro Business Journal e Invesoc, todas en Puerto Rico, entre otras. Recientemente, como en el 2015, publicó un artículo sobre los sistemas de jubilación en América Latina, el cual fue incluido entre los 20 artículos que componen el libro 20 años de congresos del CLAD, aporte a la reforma del Estado y de la Administración Pública en Iberoamérica, editado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Asimismo, ha realizado estudios sobre la pobreza en Puerto Rico, los adultos mayores en Puerto Rico y los sistemas de salud del país, los cuales han sido publicados por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ha dictado conferencias en importantes foros locales e internacionales, entre los que se destacan los congresos anuales del Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo, de la American Society for Public Administration, así como en el Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Fue seleccionado por la Pontificia como uno de los investigadores destacados de
dicha institución en los años 2014 y 2015. Sin más, con mucho respeto y admiración, el doctor Hernán Vera. Muy buenas noches a todas y a todos. A mí me toca presentar al autor del libro. El doctor Leonardo Santana Rabel es catedrático jubilado de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, grado que obtuvo con mención honorífica. Además, recibió la medalla Gabino Barrera, máxima distinción académica que esa universidad otorga a sus estudiantes en las distintas especialidades. Es un experto en el área de administración pública y el análisis organizacional en el sector público. Fue director y profesor de la maestría en Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México. Profesor y coordinador de la maestría y doctorado en Administración Pública de la UNAM y coordinador académico de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Es autor o coautor de los siguientes libros: Planificación y Política durante la Administración de Luis Muñoz Marín, Historia de Vega Alta de Espinosa, Fundación y Desarrollo hasta los fines del siglo XIX, Planificación y Política, un análisis crítico, la reforma municipal de Puerto Rico, retos y oportunidades, Fulgor y decadencia de la administración pública, gobierno facilitador, la reorganización del Poder Ejecutivo bajo el gobernador Pedro Rosselló. Roberto Sánchez Vilella es un servidor público de excelencia. La gobernanza democrática en Caguas, una nueva forma de gobernar, y la reforma gubernamental, un nuevo modelo organizativo para Puerto Rico. Ha publicado los siguientes ensayos en los libros editados por otros autores: Política y Administración Pública en el Pensamiento de Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Marín, Ensayos y Centenario, La implementación de políticas sociales, una perspectiva gerencial, Ensayos sobre la pobreza en Puerto Rico y la administración municipal de la capital en la época de doña Felisa Rincón de Gautier. Asimismo, el ensayo Problemas gerenciales y la implementación de las políticas públicas. Ha publicado más de 50 artículos en revistas profesionales de distintas instituciones académicas, tanto nacionales como internacionales. Sin más, dejo con ustedes a los doctores Leonardo Santana Rabel, el doctor Hernán Vera y al doctor Ángel Israel Ortiz. Antes de comenzar, hay un saludo muy importante que en estas cosas pues a veces nos pasa, y es a mi jefa. No podemos dejar de saludar y de reconocer y de pedirle que por favor venga aquí y le dé un saludo a todos ustedes, a la doctora Beatriz Rivera, decana de Estudios Graduados e Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, quien tiene también está representando a nuestra decana, la doctora Dagmar Guardiola, que no ha podido estar en la noche de hoy debido a que ya tenía un compromiso previo que se extendió más de lo esperado y pues ha tenido que continuar en su reunión, pero queremos que por favor la doctora Rivera pues dé un saludo aquí a nuestra audiencia. Es para mí un placer estar aquí. Como dijo la doctora Cordero, pues excusamos a la doctora Guardiola Ortiz, que con mucho placer hubiera estado aquí. Ella lo planeó y lo esperó hacerlo, pero a última hora fue imposible. Pues es muy grato para mí estar aquí esta noche, pues porque quizás no conozco a Leonardo como los estudiantes de la Escuela de Administración Pública y no conozco tanto su disciplina, pero sí conozco a Leonardo como compañero, como profesor, como docente, y es para mí un placer poder entonces por lo menos saludar. El doctor Leonardo Santana Rabel es un estudioso de la teoría de administración pública, ¿verdad? Como se dijo aquí, durante su vida académica.
además de un universitario de primer orden. Lo que puedo decir es que siempre se ha destacado como una persona, además de muy capaz intelectualmente, muy sensible, humilde, responsable y muy comprometido. Eso hablaba de verdad de todo lo que él pudo producir y todo lo que pudo darle al recinto, lo hizo con una entrega muy grande y con una excelencia. Así que por eso me parece que es más que merecido que se le reconozca su trabajo. Y ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional, así que eso lo sabemos. Hoy tenemos el privilegio de poder presentar su más reciente trabajo, a reformar la administración pública de la democracia a la gobernanza. Su libro, como dice su portada, es una guía conceptual para servidores públicos y políticos, de modo que pueda tener una mejor comprensión de los modelos y formas de administrar que se utilizan internacionalmente. Con gran honestidad intelectual y sin ataduras ideológicas, el doctor Santana Ravel dice que la lección aprendida más importante es que en última instancia los resultados de cualquier esfuerzo transformador en este ámbito dependen del contexto institucional y político específico de cada país. O sea, no hay fórmulas mágicas. Si queremos que nuestro país salga adelante, debemos evitar la improvisación, reconocer la complejidad de la tarea y aunar esfuerzos entre los diversos sectores, sociedad civil, academia, gobierno, partidos políticos y sector no gubernamental, entre otros, para buscar soluciones que den forma a una sociedad más justa, próspera y equitativa. Me parece entonces que lo que él nos está presentando, o sea, lo que él ha escrito en su libro, tiene demasiada pertinencia en este momento histórico. Así que con mucho placer, pues, recibamos el trabajo del doctor Leonardo Santana. Gracias. Muy buenas noches a todos y todas. Para mí es un placer estar aquí en la noche de hoy con mis maestros, con mis estudiantes. Vamos a decir que la autoridad con la que voy a hablar hoy viene de haber conocido a Leonardo hace 30 años, 40 libras y mucho pelo atrás. Por lo menos en mi caso. Así que yo soy del primer grupo puro que Leonardo le dirige la tesis. Leonardo viene de la UNAM, cae acá en la universidad, y las primeras tesis que dirige eran continuaciones, ¿no? Personas que no tenían profesor, pero yo soy del grupo el primer grupo que comienza y termina la tesis con Leonardo. Entonces, de la mano de Leonardo escribí mi primer artículo en una revista profesional. De la mano de Leonardo hice mi primera presentación en un congreso. Temblaba como una hoja porque estaba con mis maestros en un congreso de política que se celebra aquí en los 84, 85, y Mario Negrón Portillo, que también es mi maestro, me dio el apoyo emocional para poder comenzar a hablar y poder terminar. Tengo dos objetivos en la noche de hoy: analizar primero el libro que presentamos en la noche de hoy desde el marco de algunas otras obras del doctor Santana Ravel. Así que estoy buscando, ¿verdad?, como un enlace entre esas obras previas y la que presentamos hoy. También destacar algunos de los conceptos y teorías elaboradas en el libro como instrumentos para mejorar la situación socioeconómica del país. Y quizás hablemos un poco de algunas oportunidades perdidas en ese camino. Primero diré que el doctor Santana Ravel es, a mi entender, el autor más prolífico dentro de la disciplina de la administración pública en Puerto Rico. Desde el 45 para acá me atrevo a decir eso.
Para probar este punto, me basta con decir que las obras del autor discuten la administración pública desde antes que se llamara administración pública. Y no es que Leonardo tenga demasiados años. Sobre algunas de las obras previas, ¿y por qué hago esta referencia? En el 1986 Leonardo escribe un artículo que se llamó La administración pública como objeto de conocimiento del absolutismo al Estado liberal, donde nos habla de las ciencias de la administración y las ciencias camerales, las cuales todos mis estudiantes leen el artículo y saben que las ciencias camerales, sobre todo la ciencia de la policía, son ciencias precursoras de lo que es administración pública. Así que Leonardo se embarca en una arqueología de la administración pública y llega hasta el siglo IV antes de Cristo con los artasastras hindúes y trae eso hasta nuestros tiempos. Lo mismo ocurre con un artículo que por casualidad, por serendipity, encuentra una estudiante en la colección puertorriqueña, un artículo que se llamó José de Diego, pionero de la administración pública y la codificación administrativa en Puerto Rico, donde discute las aportaciones de este ilustre puertorriqueño previo al desarrollo de un Estado democrático en el país. Después tenemos Planificación y Política, que es la primera obra que nosotros conocemos. En nuestra generación todos teníamos que leernos Planificación y Política. En sus orígenes esa fue la tesis doctoral de Leonardo en la UNAM. En esta el autor comprueba la tesis de que la Junta de Planificación en Puerto Rico no es y no fue un instrumento neutral, apolítico y objetivo en la promoción del crecimiento socioeconómico del país. Si cambiamos donde dice Junta de Planificación y ponemos Banco Gubernamental de Fomento, eso lo trae a nuestros días. Se desprende del análisis de la obra que, lejos del paradigma wilsoniano que planteaba la separación de la política y la administración pública, la planificación en Puerto Rico ha estado matizada por los intereses de la metrópoli, el de los políticos de turno y el del gran capital. Asimismo, se infiere de la obra cierta nostalgia por el abandono de un modelo de desarrollo capitalista nacional por uno de desarrollo dependiente, por razones ajenas a la racionalidad y sin haberle dado tiempo suficiente para que se desarrollara. Es un elemento que queda muy claro en la obra. A Leonardo, aunque como veremos más adelante, parece agobiarle la intromisión político-partidista en la administración pública, no le es ajeno el planteamiento de un autor norteamericano, Norton Long, que dice que la sangre vital de la administración pública es el poder. Otra obra es la reforma municipal en Puerto Rico, retos y oportunidades. Esta obra surge de una serie de seminarios consignados a la Escuela Graduada de Administración Pública por el Gobierno de Puerto Rico, así como por la Federación y la Asociación de Alcaldes. El objetivo era capacitar y actualizar a los alcaldes, presidentes y secretarios de las asambleas municipales y la alta gerencia municipal sobre los cambios, oportunidades y retos de la recién aprobada legislación. Eso es un libro en coautoría con el doctor Mario Negrón Portillo. La pregunta que me hago es casi retórica, pero se la dejo a Leonardo, es si es esta la primera guía para servidores públicos y políticas elaborada por el autor, ¿okay? O en la que él colaboró. En un capítulo de ese trabajo se recoge el contenido de un seminario del doctor Santana sobre planificación estratégica para el gobierno municipal. Él mismo pretendía, además de capacitar a políticos y funcionarios antes señalados en conceptos de planeación estratégica, así como en conceptos de gestión de la calidad. Yo creo que todos aquí podemos ver la necesidad de esta temática todavía en distintos niveles de nuestro gobierno. La necesidad de una planificación estratégica, porque todavía no tenemos un plan de país, que es un plan de desarrollo de país. Llegamos a fulgor y decadencia de la administración pública en 1993, dando unos saltos y tomándome muchas licencias.
En esta obra el autor hace un análisis profundo del devenir de la administración pública en el país, sus orígenes, desarrollo, esplendor y decadencia. Y cuando Leonardo hablaba de decadencia, todavía no había decadencia, o por lo menos no a los niveles de hoy. Asimismo, hace un análisis profundo de los retos y problemas de la administración del Estado y plantea una agenda para su reforma. Cabe preguntarse, ¿qué sería del país si se hubiese acogido la agenda para la reforma planteada por el autor? La otra pregunta, ¿existe una dicotomía academia, administración pública, universidad, gobierno? En el libro, el doctor Santana nos habla de algunos retos del servicio público. Primero, la obsolescencia del modelo burocrático, que lo retomamos ya mismo. Segundo, crisis y agotamiento del Estado benefactor. Tercero, una agenda del welfare al workfare. Cuarto, partidismo y corrupción. Quinto, privatización como panacea, vista como panacea. Y la pérdida de la mística en el servicio público. Algunos temas que plantea el autor para la agenda para la reforma de la administración pública. Primero, la profesionalización de la carrera administrativa. Segundo, disminuir o eliminar la influencia excesiva de la política partidista en las organizaciones públicas y fortalecer el sistema de mérito. Tercera, la descentralización y la participación ciudadana. Ahí es un tema que se recoge en el libro, como veremos más adelante. Luego, fortalecer los mecanismos y procesos de formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Por último, revalorizar y analizar el sector de las corporaciones públicas. Esto fue en 1993. Debo aclarar que para llegar al tema que nos toca hoy me he saltado importantes libros: Gobierno Facilitador, la reorganización del Poder Ejecutivo bajo el gobernador Pedro Rosselló, una coautoría en la gobernanza democrática en Caguas que se presentó por la joven, coautoría de la reforma gubernamental, un nuevo modelo administrativo que editó la escuela. Y aquí nos preguntamos si pudiéramos considerar esa la segunda guía para políticos y funcionarios. Llegamos a la obra que nos toca, reformar la administración pública de la burocracia a la gobernanza. Lo primero que mis estudiantes este semestre tuvieron la buena fortuna de que Leonardo fuera a hablar de la burocracia. Lo primero que uno debe destacar es que el doctor Santana Rabel no tiene necesariamente una aversión a la burocracia como un modelo de organización del Estado. Pues entre sus características hay buenas características, como por ejemplo la racionalidad, como por ejemplo la selección, reclutamiento y ascenso basado en el mérito y la idoneidad. Sin embargo, reconoce el autor las patologías inherentes a ese modelo. Esas patologías hacen difícil organizar un Estado en la era posmoderna y postindustrial, sobre todo de cara a unos altos niveles de escepticismo ciudadano. Así que en la conferencia Hermenegildo Ortiz Quiñones, este servidor citó varias veces el trabajo del doctor Santana Rabel y decíamos allí que el modelo de gestión que se sigue en Puerto Rico tiene quizás tres elementos principales. Uno, son elementos que vienen de la teoría clásica de la administración, donde está la burocracia, donde hay elementos del fordismo, donde hay elementos de la gerencia científica, donde son elementos que van a la revolución industrial misma. Así que nuestro sistema gubernamental tiene pedazos de modelos de gestión que tienen que ver con eso. Tienen que ver con la burocracia, tienen que ver con elementos de la escuela clásica y tienen mucho de neoliberalismo también. ¿Cuál es el problema con ese modelo? Que ha dado grandes muestras de desgaste y de incapacidad de dar por sí solo respuestas a los problemas del país.
Y segundo, que ha promovido desconfianza entre los ciudadanos y otros actores sobre su capacidad, transparencia y etcétera. Y ha inhibido la innovación y la modernización. ¿Cuál es la propuesta del doctor Santana Rabel? Es un cambio de paradigma que va de estos modelos que le dije, este modelo de gestión que tiene elementos de la gerencia clásica, que tiene elementos de la burocracia y que tiene elementos del neoliberalismo hacia la gobernanza democrática. Nos dice el autor que la gobernanza es una nueva manera de pensar sobre las capacidades del Estado y sus relaciones con la sociedad, que se caracteriza por la interacción de una pluralidad de actores y la búsqueda de un equilibrio entre el poder público, la sociedad civil, lo cual denota la participación democrática de los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, empresas privadas y comunidades en las decisiones que le afectan. Ahora, imagínense que les presento una tabla donde en un lado les voy a mencionar una característica del modelo vigente y donde en la otra columna Leonardo nos hace una propuesta, ¿okay?, con la gobernanza democrática. Así que primero, en el modelo burocrático predomina la centralización, o en ese modelo de gestión tiene unos elementos que son más que burocráticos. Así que vamos de la centralización a la descentralización. Segundo lugar, vamos a un modelo donde la información y los datos gubernamentales son confidenciales o secretos. Aquí, para usted obtener información básica del gobierno de Puerto Rico, lo tiene que demandar. Aquí la Asociación de Periodistas ha tenido que demandar al gobierno para que le dé documentos que son de carácter público. Así que eso se sustituye por acceso a la información y por un modelo donde no solo la información ya trabajada, sino los datos son de todos. Y nosotros podemos llegar a nuestras propias conclusiones. En la burocracia la participación es limitada a actores gubernamentales. Eso se propone sustituirse por actores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado. Una pluralidad de actores. En el modelo burocrático tenemos una jerarquía de mando. El modelo propuesto nos plantea múltiples formas de organización, lo que le llamamos el gobierno en redes. El modelo burocrático nos plantea una democracia representativa. El modelo de la gobernanza nos plantea una democracia participativa. El modelo burocrático tiene un énfasis en el proceso. En la gobernanza democrática nos plantea un énfasis en los resultados y la representatividad. El modelo burocrático, las agencias se ubican en un lugar específico, en una geografía específica. En la gobernanza, las agencias pueden operar en múltiples espacios físicos y hasta virtuales. La burocracia, los funcionarios son los únicos conocedores de los procesos gubernamentales. En la gobernanza, los procesos gubernamentales son ampliamente conocidos. Los funcionarios son facilitadores de los mismos. La burocracia, el seguimiento y la evaluación son deficientes o inexistentes. En la gobernanza hay un énfasis en la rendición de cuentas, el seguimiento y la evaluación. En conclusión, el doctor Santana Rabel ha venido haciendo grandes aportaciones desde el campo intelectual de la administración pública y la consultoría tendiente a mejorar la administración del Estado. Como hemos dicho, la crisis del país no sería tan aguda si los altos funcionarios políticos y gubernamentales hubieran implantado muchas de las recomendaciones del doctor y de otros de sus colegas de la Escuela Graduada de Administración Pública. Ante la crisis de institucionalidad que aqueja al país, su planteamiento de un cambio paradigmático hacia uno con mayor participación real de otros actores gubernamentales, de un verdadero gobierno facilitador, hace gran sentido. Gracias, doctor Santana, por esta aportación a nuestra disciplina. Gracias, querido profesor, modelo y amigo. Buenas noches.
noches a todos. Primero quiero agradecer la invitación de Yolanda a contribuir a presentar este excelente libro de el doctor Leonardo Santana Rabel. El compañero Hernán pues estuvo hablando de la trayectoria de Leonardo. Yo voy a empezar por decirle no lo que hizo Leonardo antes, sino lo que va a hacer después de este. Bueno, es que tenemos en planes un libro que yo creo que también hace falta, y en el cual vamos a estar colaborando sobre un tema que mencionó el compañero Hernán: la relación a veces efectiva, a veces tortuosa y a veces incluso tormentosa entre la política y la administración pública. Ese es el próximo. Pero este trabajo que presentamos hoy acá en la Fundación Muñoz Marín, mucho más allá de lo que puede sugerir su título, me parece a mí que resulta ser de utilidad práctica muy importante, tanto para nuestro país y sus servidores públicos, como dice el subtítulo, como también para quienes aspiran a hacerlo en el futuro y que hoy o en un futuro cercano son ya o habrán de ser estudiantes graduados de las escuelas de administración pública y de planificación de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Me refiero, por supuesto, a aquellos y aquellas cuya verdadera aspiración sea contrario a la de muchos políticos y administradores públicos que hemos tenido en nuestro país en las últimas décadas, no el beneficiarse personalmente de solamente hacer desde un cargo de gobierno lo rutinario, sino a beneficiar el bien colectivo mediante la promoción del cambio tan urgente como necesario. La transformación fundamental que obviamente necesitamos en nuestras instituciones políticas, económicas y sociales. Como ha sugerido atinadamente el arzobispo de San Juan, estamos en urgente necesidad de refundar nuestro país. Y en esa refundación, una de las transformaciones esenciales tiene que darse ineludiblemente en la administración pública, en la forma misma de gobernar y en la integración al proceso de gobierno de los más altos valores, no solo de los que tienen que ver con la efectividad remitida a resultados comprobables y a la eficiencia en el gasto público, sino también a los valores de la ética gubernamental y social, así como los que favorecen la transición a nuevas formas de gobernanza mediante las cuales se corresponsabilicen de conjunto con la búsqueda del bien común del país, no solo los funcionarios políticos o administrativos del gobierno, sino también quienes lideren iniciativas desde la responsabilidad social del sector privado, desde el tercer sector de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o desde las organizaciones comunitarias de la sociedad civil y por supuesto de todos aquellos ciudadanos que buscan aprender a tener incidencia en el espacio público, promoviendo una mayor democracia deliberativa y participativa. Aunque el libro A reformar la administración pública de Leonardo Santana tiene entre sus objetivos primordiales, algo muy bien logrado por cierto, el permitir a sus lectores comprender bien la comparación y contraste entre el modelo burocrático tradicional de administración pública y otros modelos reformistas surgidos más recientemente. Por ejemplo, el contraste entre la administración pública burocrática y las reformas tradicionales que se le han intentado hacer con poco éxito, a menudo en situaciones de emergencia, como señala Leonardo, y para dar la impresión de que se tiene todo bajo control. De una parte,
y diversos modelos reformistas contemporáneos, como las reformas orientadas hacia el mercado y el transporte al sector público de procesos gerenciales del sector privado, la llamada nueva gerencia pública, la gobernabilidad para el desarrollo, la reinvención del gobierno, el gobierno abierto y transparente, el gobierno digitalizado y tecnológico, y hasta la nueva gobernanza democrática de la otra parte. Aunque hay ese contraste que está muy bien logrado a lo largo del libro, hay aspectos muy concretos de esa nueva mirada a la organización gubernamental que creo que es importante resaltar esta noche en la presentación de este libro. Por ejemplo, creo que ningún país puede progresar en el siglo XXI si no gerencia por resultados. Y eso desde todas las instancias, las públicas, las privadas, las del tercer sector y las comunitarias y de incidencia ciudadana. En nuestro nuevo siglo, todo, incluso las estrategias políticas de los partidos y de los grupos políticos no partidistas, tienen que medirse y evaluarse conforme a resultados, y no por los esfuerzos más o menos denodados por alcanzar tales resultados. Lamentablemente, no muchos han comprendido esto en Puerto Rico, y es lo que en buena medida ha llevado a esfuerzos fallidos en todas las áreas de gestión, desde las públicas que tienen que ver con la crisis fiscal y la deuda, hasta las que se relacionan con las llamadas estrategias de los partidos y los grupos que buscan solucionar la condición política territorial colonial de nuestro país. De igual forma, y con similar importancia preponderante, ningún país será exitoso en el siglo XXI si no articula nuevas formas colectivas y colaborativas de gobernanza basadas en una redefinición del espacio público. Esos dos aspectos mencionados son solo dos entre los más importantes, a mi juicio, de los muchos que contienen las diversas concepciones de reforma gubernamental que analiza Leonardo Santana en este trabajo. La coherencia en el logro de consensos, a pesar de los ineludibles conflictos de la vida colectiva, es un elemento esencial para el éxito de las nuevas formas de gobernanza que articulan la colaboración del sector público o gubernamental con los demás sectores importantes de nuestras sociedades. Para ello, muchos tienen que hacer un aprendizaje fundamental que muchos no han hecho, un aprendizaje fundamental sobre lo que es la deliberación solidaria, democrática, y sobre lo que es la negociación cooperativa. La responsabilidad por el logro del bien común, del bien público, tiene que ser de todos y no únicamente del gobierno. De ahí la necesidad de redefinir lo público en los modelos de gobernanza democrática. Es también uno de los aspectos que se ha comprendido muy poco en nuestro país, sobre todo por aquellos que pretenden nuestro estancamiento colectivo al continuar definiendo la democracia como una competencia individualista y egoísta de diversos grupos de interés, en lugar de subrayar la necesidad de que todos los sectores hagan y consensúen entre ellos y con los gobiernos objetivos que sean realmente de bien común, que trasciendan los intereses egoístas de cada quien. Y eso me recuerda a las muchas veces que Leonardo ha dicho y ha repetido: si en las agencias del gobierno de Puerto Rico hay unos grupos que representan al sindicato y hay otros grupos que representan al partido que está en el poder o al partido que no está ahora en el poder, ¿quién se ocupa del interés público? ¿Quién se ocupa realmente del interés común? Y yo creo que esto está muy interesantemente planteado en el libro y sobre todo en la última parte donde se habla de la gobernanza democrática.
Es este un momento sumamente apropiado para publicar un libro como este de Leonardo Santana Rabel. Es así justamente por la crisis de gobernabilidad que han demostrado nuestros gobiernos y por la existencia de otra crisis muy importante, aquella que se observa en la incapacidad manifiesta de nuestros ciudadanos para superar el pesimismo y empeñarse con persistencia en la gestión democrática del cambio. Los diversos ejemplos que ofrece este libro de esfuerzos exitosos de reforma gubernamental y de gestión democrática colaborativa en otros países del mundo, así como las lecciones derivadas de las fallas que en algunos de esos modelos de cambio se han tenido que superar también, son un aliciente educativo medular para contribuir a que en Puerto Rico se trasciendan pronto los pesimismos y las parálisis. En efecto, las discusiones que aborda Leonardo Santana en este trabajo demuestran que el cambio hacia lo mejor es posible, ya que en otros países y jurisdicciones se ha logrado. Si tenemos fe en los talentos y capacidades de la gente bien intencionada de nuestro país, veríamos que los mismos son más que suficientes para lograr otro tanto en nuestro medio. Lograrlo no supone perfección inmediata, por supuesto. Tampoco supone que los modelos de transformación gubernamental que se analizan en este trabajo se amolden todos a nuestras circunstancias y a nuestra idiosincrasia nacional, ni que no haya en el futuro que reformar también a las reformas. Si algo demuestra este texto es la importancia central de la evaluación continuada, de la persistencia en el mejoramiento continuo y en la necesidad reiterada de modificar reformas mediante el aprendizaje de la experiencia tenida con tales reformas. Muchas veces eso es inevitable. Mientras practicamos las reformas, nos damos cuenta de que hay que reformar la reforma. En otras palabras, toda reforma es susceptible de nuevas formas hacia algo todavía mejor. Es, como señala el autor, un proceso complejo, algo que exige tanto paciencia como persistencia. En nuestro medio nacional, sin embargo, son tantos los aspectos políticos, gubernamentales y económicos sociales que ameritan transformarse, que cualquier esfuerzo persistente, bien planificado, que concite en colaboración y consenso entre diversos sectores, habrá sin duda de tener éxito en mejorar lo que existe. Por eso, aunque el libro correctamente se denomina como una guía más bien conceptual y teórica, ya que no es un análisis concreto de situaciones prácticas, aunque alude a algunos casos particulares, su lectura me demuestra que ha de tener utilidad práctica tanto para servidores públicos, políticos, así como para los académicos y estudiantes de administración pública, ciencia política, política pública y planificación. Este compendio de concepciones y planteamientos teóricos sobre posibles reformas en el gobierno y en las relaciones entre el gobierno y otros sectores puede fácilmente guiar la ideación de nuevas prácticas de gobierno, de nuevas modalidades de reingeniería de procesos y en la organización de las administraciones públicas, así como nuevas realizaciones en términos de los esquemas colaborativos que trascienden a las estructuras gubernamentales y que resulten ser entonces útiles para el logro de una mayor gobernabilidad en nuestro país. Y en lo que concierne a los académicos, el libro tiene la utilidad de permitir inferir temas de investigación que habrán sin duda de guiar los trabajos universitarios sobre muchos de estos temas que han sido relativamente poco investigados en nuestro país.
Finalmente, comparto con ustedes en la tarde de hoy mi convencimiento de que el subtítulo de este libro, que alude a una guía básica, pues quizá habría que explicarlo un poco, ¿verdad? Porque de básico no tiene nada, esto es sumamente complejo. Quizá por la acostumbrada sencillez y humildad de Leo, pues habla de básico, pero yo prefiero interpretarlo de otra manera. Como hay una gran complejidad en los temas que se tratan en este libro, de ninguna manera se puede interpretar la palabra básico en el sentido de introductorio. Me parece más bien que lo de guía básica lo debemos interpretar, lo tenemos que interpretar como guía imprescindible. De eso puedo dar fe luego de haberlo leído. Este es un libro imprescindible que no debe faltar en la colección personal de cuantos se interesan por los asuntos del buen gobierno en nuestra universidad y en nuestro país. Y hablando de la universidad, para finalizar, ¿verdad? Porque siempre es bueno hablar de la soga en casa del ahorcado. Nuestra propia universidad tiene muchísimo que aprender y que aplicar en términos de una necesaria reestructuración y modernización de sus procesos de gobierno interno y de su propia gobernanza. Este libro del colega y amigo Leonardo Santana Rabel nos permite a todos diversas reflexiones útiles sobre cómo superar los anacronismos jerárquicos y burocráticos de nuestro actual gobierno universitario y la búsqueda persistente de un ayornamiento en su gobernanza que está pasado de tiempo. Yo creo que hace más de 20 años. Felicito pues tanto al compañero Leonardo Santana Rabel, autor del libro, como a la Escuela Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella, por poner un libro como este a la disposición de todos nosotros. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a los dos colegas por las presentaciones. El libro, este es mi 10º libro. Desde que empecé en la Universidad de Puerto Rico en 1984. Son estos 10 libros más de 60 o 70 artículos académicos en revistas de Puerto Rico y en revistas internacionales. La última que se publicó en la revista internacional de Ciencias Administrativas, que yo lo envié a ver qué pasaba, y a las 2 semanas recibí una carta de que lo iban a publicar. Por poco me caí. Pero con eso, para terminar mi carrera académica en la Escuela de Administración Pública. Con respecto al libro, lo que yo me proponía fundamentalmente con el título, a reformar la administración pública de la burocracia a la gobernanza, una guía conceptual básica para servidores públicos y políticos, era que este libro, como yo estuve dando el curso de teoría de la administración pública, que es el curso primero que se da en la maestría de administración pública, que son de 4 créditos, que es una clase, los que están aquí que fueron mis estudiantes lo saben, es una clase bien pesada, bien compleja, porque es teoría, pero yo le decía a los estudiantes, pero lo siento, pero es teoría, hay que teorizar. Entonces, en Puerto Rico la educación está dirigida eminentemente a la práctica
sin pensar una reflexión teórica, pues a veces me costaba mucho, pero de poco a poco fui también yo manejando mis destrezas como profesor, y después me gustaba un poco la clase de teoría, que era muy dura, y era la primera que se daba cuando uno entraba a la maestría, que a veces se daban debajo unos cuantos. Pero entonces yo dije, ¿cómo yo ya después que me retiré estaba pensando cómo yo traducir mi curso de teoría de la administración pública sin mencionar la palabra teoría, porque eso asusta? Y entonces me agarré del concepto de reforma, que fue lo que hicimos para AELA, una propuesta de reforma gubernamental para Puerto Rico, con la Asociación de Empleados de AELA, que presentamos un nuevo modelo para reformar el gobierno de Puerto Rico, que todavía nadie, ningún político ha hecho ningún esfuerzo por implementar esa reforma. Pues entonces, en este libro empezamos con lo que se llama el modelo de organización burocrática y la limitada vigencia que tiene el modelo centralizado de la burocracia para la sociedad contemporánea articulada por la sociedad del conocimiento, la alta tecnología, que no funciona. Entonces, las otras reformas que vienen en una secuencia cronológica son las reformas orientadas hacia el mercado, que se inician en la década de los 80 del pasado siglo XX, que ahora se conocen como reformas neoliberales, que por cierto, esas son las reformas de los 80, que son el modelo que se está tratando de implementar ahora con la ley 7, las reformas que se están haciendo ahora en Puerto Rico. El tercer modelo son las reformas post-burocráticas. Hay dos tipos de reformas post-burocráticas, es decir, reformas que vienen posteriormente al modelo burocrático, que son la gobernabilidad, el concepto de gobernabilidad, y lo que se llama la nueva gestión pública, que incluye también el Repainting Government, que salió durante la administración del presidente Clinton. Entonces, el último modelo de las reformas que se han desarrollado básicamente en Estados Unidos, pero que han sido imitados a nivel internacional, lo que en Estados Unidos e Inglaterra se expande a través de todo el mundo. De la nueva gestión pública a la gobernanza. La gobernanza, que por cierto lo trajo a Puerto Rico, ese concepto, no un académico de administración pública, sino un alcalde, Willy Miranda Marín, que también nosotros hicimos un libro que explicaba el modelo, que trae un modelo participativo, la inclusión del gobierno conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y de la empresa privada, basada en un plan estratégico. Entonces, lo que yo traté de esa conocimiento que tenía sobre el tema, tratar de hacerlo lo más atractivo posible para cualquier funcionario público o persona que no tenía estos conocimientos, y que pudiera hacerle atractivo, especialmente porque es una guía conceptual para servidores públicos y políticos. Ese es mi objetivo. Que los servidores públicos que están en el servicio público entiendan el desarrollo de la disciplina de la administración pública, y que los políticos aprendan de administración pública, fundamentalmente para ver si conseguimos mejor legislación y mejor administración pública.
casi siempre cuando uno trata de hacer un libro pequeño y resumido es un trabajo más difícil, porque a mí lo que me gusta, como me dieron esa habilidad de escribir, y yo me pongo a escribir y sigo escribiendo. Ángel tiene más habilidad que yo, porque hemos escrito libros juntos. Entonces, cuando escribimos juntos, nos vigilamos unos a otros. Hay que parar aquí elimina de esto, y nos llevamos muy bien cuando escribimos por eso, igual que con Mario. Entonces, lo que yo trato aquí es eso, traer esa experiencia como profesor en teoría de la administración pública, lo que es una forma engorrosa, larga y a veces aburrido, tratarla de hacer más atractivo para los servidores públicos y que aprendan ese desarrollo teórico, y a ver si se educan y pueden salir de ahí mejores administradores públicos en la práctica. Así que ese es el objetivo fundamental que yo hago con este libro, que puede ser una herramienta como educación elemental para cualquier ciudadano que esté interesado en los asuntos públicos. Le agradecemos a los distinguidos panelistas toda la información y la reflexión que han compartido con nosotros. Ahora queremos darles la oportunidad a ustedes de que